a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carlos Lorenzo de Austria. Él fue uno de los hijos que tuvo el rey Felipe II de España con su cuarta y última esposa, la reina Ana de Austria, siendo un infante demasiado débil y enfermizo por la alta consanguinidad de sus padres. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy. Carlos Lorenzo de Austria y de Habsburgo nació el 12 de agosto de 1573 en la población de Galapagar, en Madrid, en España. Fue hijo del rey Felipe II de España y de la cuarta esposa de este, la reina Ana de Austria. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Carlos Lorenzo el segundo de sus vástagos. Su nacimiento fue un tanto inesperado, debido a que se tenía programado a que el niño naciese en el Real Monasterio del Escorial, y cuando el séquito de la reina se encontraba de camino hacia dicho lugar para iniciar unas semanas antes los preparativos de su llegada al mundo, Ana de Austria empezó a experimentar una serie de molestias, además de que era un día muy caluroso de agosto, viéndose obligado el séquito a hacer una parada de urgencia en Galapagar, que era una de las villas favoritas de la reina, alumbrando allí al infante. El nacimiento de Carlos Lorenzo fue una gran alegría, debido a que había nacido otro hijo varón. Los monarcas ya habían tenido anteriormente un hijo llamado Fernando, que era el heredero de la corona española como príncipe de Asturias, y su padre, el rey Felipe II, tan solo tenía para entonces 2 hijas, nacidas de su tercer matrimonio con Isabel de Valois, las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, siendo la llegada al mundo de otro hijo varón una gran noticia para el monarca. La llegada al mundo de un infante en la población de Galapagar sería muy celebrado por los habitantes del lugar, considerándolo un gran honor, y con motivo de su nacimiento se habilitó una de las casas de la localidad para el uso de la corona, por si tenían que hacer más paradas inesperadas en el municipio, o para que tuviesen las comodidades necesarias por si se producía allí otro parto por parte de la familia real española. En la propia villa de Galapagar se celebró el bautizo del infante en la iglesia de la Asunción, recibiendo el nombre de Carlos Lorenzo, siendo su primer nombre en honor a su abuelo, el emperador Carlos I de España y V de Alemania, que aparte de ser su abuelo por vía paterna, también era su bisabuelo por vía materna. Los padrinos del infante serían su tía, la infanta Juana de Austria, y su cuñado y tío, el archiduque Alberto de Austria. El niño pronto mostraría tener una salud muy frágil, posiblemente a causa de la endogamia, debido a que sus padres eran tío y sobrina, además de que su familia llevó unas cuantas generaciones casándose entre parientes. Con motivo de la alta mortalidad infantil de la época, el infante y sus hermanos crecerían lejos de sus padres, debido a que los monarcas no querían encariñarse demasiado con sus hijos, ante la posibilidad de que falleciesen a una edad demasiado temprana, aunque se sabe que tanto Felipe II como su esposa Ana de Austria se mostrarían muy preocupados tanto por la crianza como por el desarrollo y la educación que recibían sus vástagos. Se sabe que los infantes se mostraban muy inquietos y felices cuando recibían la noticia de que iban a ser visitados por su padre rey, debido a que Felipe II solía regalar a sus hijos muñecos, mermeladas y distintas clases de dulces durante sus visitas, además de mostrarse como un padre muy cariñoso y cercano con ellos.
La delicada salud de Carlos Lorenzo provocó que acabase falleciendo el 9 de julio de 1575, cuando apenas tenía 2 años de vida, y la noticia de su muerte causó una profunda pena a sus padres. Para entonces, su madre, la reina Ana de Austria, se encontraba de nuevo embarazada, alumbrando tan solo un mes después de la muerte del infante a otro hijo llamado Diego Félix, teniendo así un parto prematuro. Ante el dolor que sintieron sus padres con su pérdida, estos se vieron incapaces de acompañar el séquito fúnebre del infante, siendo el obispo de Sigüenza quien condujo el cuerpo del niño hasta el Real Monasterio del Escorial, donde recibiría sepultura en el panteón de los infantes de dicho monasterio. Sus hermanos, Fernando y Diego Félix, también acabarían falleciendo durante la infancia, siendo su otro hermano Felipe quien se acabaría sentando en el trono español bajo el nombre de Felipe III. No hay mucho más que decir sobre Carlos Lorenzo. Él fue un infante que murió a una edad demasiado temprana, posiblemente a causa de la endogamia, siendo un niño demasiado débil y delicado, ya que había nacido dentro de un matrimonio formado por tío y sobrina, además de toda la endogamia que ya cargaba a su familia a las espaldas. Existía una alta consanguinidad entre sus parientes. Este infante sería uno de los hijos más débiles que llegó a tener Felipe II con su cuarta y última esposa, la reina Ana de Austria, aunque su hermano pequeño Felipe también fue un niño demasiado delicado, y pocos pensaban de que llegaría a edad adulta, aunque para sorpresa de muchos consiguió sentarse en el trono español y continuar con la dinastía Austria. La muerte de Carlos Lorenzo sería muy sentida por sus padres, pese a que estos no quisieron encariñarse demasiado con sus vástagos, siendo su muerte tan sentida por su madre que le acabaría causando un parto prematuro. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Carlos Lorenzo de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Silvia Cristina Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros príncipes o infantes que con sus muertes provocaron problemas físicos o psicológicos a sus familiares. Y con esto me despido. Hasta la próxima.